todo se hace nuevo aquí. Tu amor llegó, rompió mis sombras, encendió mi corazón en tu verdad. Eres la luz que me transforma, la voz que me enseñó a respirar. Somos una casa encendida en fe, una familia que aprende a creer. Tu gracia nos llama a crecer, Olam siempre vuelve a renacer. Tú renuevas mi vida, tu palabra nos guía hacia la paz. Esperanza encendida, tu amor nunca, nunca se apagará. Somos fuego, somos vida, somos tu verdad. Olam renovando familias una vez más. Jesucristo basta. Corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor.
fiel. En su amor confiamos, al descanso en Él. Gracias, Dios, porque podemos descansar en Ti, porque sabemos, Señor, que cualquier situación difícil, Tú estás ahí con nosotros y podemos confiar en que contigo, Señor, estaremos completos, estaremos llenos, Señor. Te damos gracias por Tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Les mandamos un saludo agradeciendo a Dios por este día. Vamos a platicar con Dios antes de hablar de este tema. Señor, te damos por mi gloria, te pedimos que Tú nos hables y que por medio de esta palabra, Señor, Tú toques nuestro corazón y que pueda cumplir esa palabra el propósito con la que es enviado. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Este tema que vamos a tratar es el preparativo de un bloque, una serie de enseñanzas que al final de esta plática nos van a traer a una meditación profunda de en qué parte estamos situados. Esta plática se llama Un Solo Corazón. Y hablando de lo que es este pasaje de Marcos 3, 24, 27, cuando un grupo de fariseos, de repente, cuando vieron las señales y maravillas que el Señor Jesús hacía, empezaron a meditar y a hablar entre sí, diciendo que por Belzebú él hacía ese tipo de señales y maravillas. Por el diablo hacía ese tipo de maravillas. Y de aquí se deriva toda esta plática. Este pasaje dice, expresado con lo que Jesús sabía, lo que ellos estaban pensando, y dijo Jesús estas palabras: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Y esto trae una postura donde en esta postura nosotros decimos, bueno, nos podemos organizar para hacer cosas buenas o hacer lo bueno, pero también hay quien se organiza y se reúne o se une para hacer cosas malas y cosas que perturban, cosas incorrectas, cosas que destruyen. Estas frases que el Señor Jesús dijo, de lo que hemos leído, dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Es una verdad. Un reino no puede estar dividido. Y aquí estamos hablando de una postura donde partimos de que algo dividido no puede permanecer, no puede salir adelante. Si una casa está dividida igual en sí misma, y primero poner el ejemplo de un reino y luego poner el ejemplo de una casa, un hogar. Si un hogar está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Entonces da esos dos ejemplos, un reino y un hogar. Un hogar dividido no puede mantenerse, no puede permanecer. Y Jesús culmina esta frase diciendo que si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Entonces aquí lo puedo ver o discernir cómo Satanás tiene desde sus principados, y están organizados por jerarquías. Lo que son los principados, los gobernadores
que tienen un rango grande y que ellos se organizan y están, en este caso, juntos para destruir, para hacer cosas malas. Entonces, desde el inicio, desde que Satanás hizo tropezar al hombre, ha sido así. Él se ha mantenido en esa unidad por la maldad, en esa unidad de las cosas malas. Y aquí, bueno, podemos ver, quiero hablarte allí cuando Jesús está hablando de eso. Quiero hablarte de esa diversidad también que se empieza a introducir en lo que es las congregaciones, en nuestros pensamientos. Una diversidad de distintas posturas, pero todas esas posturas que van a abonar y que van a ayudar o que van a hacer que se favorezca nuestras vidas. La diversidad contra la unidad son compatibles, y yo te hablo de diversidad de pensamientos, de diversidad de personas, distintas personas con distintos pensamientos contra lo que es una unidad, si pueden ser compatibles entre sí. Y aquí hablamos del ejemplo que podemos tener con el Señor Jesús, teniendo a 12, y cada uno de esos 12 con distintas ideas, con distintos sentimientos, con distinta formación, con distintos puntos de vista, y de una diversidad entre ellos. Pero Jesús les llevó a una unidad a estos discípulos. Si la diversidad y la unidad son totalmente compatibles, bueno, podemos dar un sí, porque pueden lograr su mayor equilibrio bajo el concepto de unidad en la diversidad. Jesús podía entender eso, unidad en la diversidad. Pero bueno, hay aquí de pensamientos a pensamientos. Jesús los llevó de esos pensamientos que ellos tenían a ese pensamiento que tiene que ver es ser uno para Él. La plática, si recordamos cómo se llama esta plática, un solo corazón. Entonces estamos hablando de un solo sentir, de un solo corazón. Y de ese corazón, ¿de qué estamos hablando? Del corazón de parte de Dios para nuestras vidas. Lejos de ser mutuamente excluyentes, la diversidad enriquece a los grupos al aportar múltiples perspectivas, mientras que la unidad establece el propósito y respeto común que permite a esas diferencias convivir de manera armónica. Y va a venir una ola de pensamientos y de cosas así, ¿no? Ya están en el ambiente, ya se están dando, donde nuestra postura como congregación, como iglesia, ¿cuál va a ser y qué es lo que vamos nosotros a presentar? Hay en diferentes lugares elecciones que se presentan constantemente, elecciones electorales. Hay distintas formas de gobernar, hay distintas formas de hacer política, pero de todo eso, ¿qué papel nosotros podemos estar jugando como iglesia? Entonces, aquí puedo escuchar alguna postura de alguna persona que decía, bueno, si Jesús viviera aquí en la ciudad, en México en particular, y hubiera estado con sus discípulos, entonces sus discípulos y Jesús, ¿de qué partido serían? ¿Qué partido político? Y llegué a escuchar yo ese tipo de posturas y me causaron gracia. Un solo corazón. El diablo conoce algo, la anatomía que hay de una estrategia. Como una máxima militar de imperios caídos,
se convirtió en la mayor arma espiritual de fragmentación. ¿Cuál es esa mayor arma de fragmentación? Y eso llega a suceder en la iglesia, en la congregación en total, si estamos hablando en la iglesia en general. Esa postura de esa anatomía, de esa estrategia que se presenta es de que tiene que ver con una frase: divide, tú divide, ¿y qué? Y vencerás. Es esa frase que se dio desde el tiempo del ejército romano en la antigüedad: divide y vencerás. Entonces, como que no era tan necesario aquí tener una confrontación directa contra otro ejército, sino solamente dividir sus posturas, y entre ellos mismos se iban a pelear de esa forma. Entonces Jesús, con sus discípulos, la postura que tenía, ¿cuál era? ¿Qué sentía? ¿Cuál era su sentir? Y eso es bueno, y a eso quiero llevarlos cuando Él está entre lo que es un pueblo que los había gobernado, un imperio poderoso, y entonces ellos tenían esa capacidad de ser uno de los reinos más poderosos que había en ese entonces. El origen de divide y vencerás, la máxima latina, fue acuñada por estrategas como Filipo II de Macedonia, magistralmente ejecutado por Julio César para someter las tribus de Galia. Históricamente, ningún imperio poderoso de la tierra fue conquistado desde afuera, sino antes de haber experimentado una profunda fragmentación desde su interior. La desunión reduce a cero la capacidad de resistencia. Ante el oponente, antes de iniciar cualquier batalla. Me he dado cuenta, pude descubrir en distintos países, de los países donde he tenido la oportunidad de viajar, que la congregación, la iglesia, en algunos está muy fragmentada, muy segmentada, pero en otros países están unidas. Hay un trabajo de unión y de un sentir que me causó una admiración. En uno de esos lugares es de conocer a un grupo que en lo que era a un lado del palacio de gobierno de ese país, ellos pusieron unas bocinas muy grandes, llevaban unas camionetas, eran de distintos lugares, de distintas congregaciones, y empezaban a hablar acerca del plan de salvación, acerca del amor de Dios, acerca de que nos arrepintiéramos, que cambiáramos nuestra vida y que nos volviéramos a Él. Y habían canciones y había mensajes de parte de Dios muy hermosos. Me llamó la atención, pude estar ahí cerca contemplando qué era lo que hacían, y al momento de preguntar pude descubrir que eran de diversas congregaciones, pero eran congregaciones muy fuertes, congregaciones de pues un número muy grande de asistentes en cada una de esas congregaciones. Entonces, cuando tuve la oportunidad de acercarme con él, uno de los que organizaba, le pude preguntar y le pude decir de qué congregación son, y entonces me dijo de varias, de distintas. Entonces, de mínimo me pudo mencionar 5 distintos lugares donde se reunían de forma espontánea para hablar de esas buenas noticias de salvación en Dios. Y entonces me invitaron a integrarme con ellos. Pero de allí, pues, digo, pues ¿cómo le hacen ustedes para al final de la reunión? Porque, bueno, entregaban unas papeletas y de ahí las personas interesadas ponían sus datos generales y posteriormente se les daba un seguimiento. Y entonces él me dijo, esa persona de las que organizaba ahí, es muy sencillo. Tenemos por sectores, por áreas. Vemos allí de qué sector pertenece esa dirección
y entonces la canalizamos para las congregaciones más cercanas. Y no hay alguna diferencia, no, ningún tipo de diferencia, porque el propósito es de que las personas puedan ser salvas y que conozcan acerca de Jesús. Eso me llamó mucho la atención. ¿Y por qué me llamó tanto la atención? Porque casi pensé y dije, igualito que en mi ciudad CDMX, igualito, de que pues todas las congregaciones, sin importar que sean, todos hacen un esfuerzo y nadie se pelea entre sí, sino todos están en esa armonía. ¿Cuál? Yo no he visto eso en la ciudad, de las diferentes organizaciones religiosas que hay. No he visto eso, pero pues, yo te expresaba en distintos lugares cómo se pueden integrar en cuanto a un trabajo. ¿Cuál es la advertencia de Jesucristo? Jesús, sabiendo los pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y bueno, ¿qué es lo que vemos? Vemos a una imagen con una, ¿cómo se le llama? Es una fractura. Ajá. Estamos hablando allí que parece que hay allí una división. Te puedo decir algo, es difícil que en un hogar se pueda mantener unido si está dividido dicho hogar. No puede permanecer, no puede seguir adelante. Entonces nosotros vemos eso. ¿Qué dice Dios de los que dividen? Que es una de las tareas de personas que están luchando para vernos divididos, para ver que no prospere nuestro trabajo. Y la Biblia habla acerca de los grupos o personas que tienen que ver con esto. Dice: 7 cosas aborrece el Señor, y la última más directa: el que siembra discordia entre hermanos. La división toca el núcleo del corazón divino. Por eso estamos hablando de un solo corazón. Él aborrece la división. Santiago 4:1 habla, dice que las divisiones no son espirituales, nacen en nuestras pasiones que combaten en nuestros miembros. El orgullo es el cimiento de la grieta. Entonces esa grieta que nosotros vimos es el orgullo el que en un momento hace que nos dividamos. El orgullo, vamos a llamar de esa forma, orgullo denominacional, que pueden tener distintos lugares. Y cuando llegué a escuchar esto y veo que en un momento hay mucha fragmentación, porque en una mesa donde hay diferentes líderes y los puedo escuchar, de repente algunos de ellos dicen: bueno, que las posturas, fíjate lo que te planteo, lo que tiene que ver con división. Nosotros no acostumbramos a hablar ni de fútbol ni de política, porque eso nos divide y en eso vamos a estar peleando siempre. Lo llegué a escuchar, pero en alguna situación llegaron a decir: pero sin embargo yo soy de tal lugar, o yo creo en tal partido, o yo creo en tal postura política. Pues hasta dónde nosotros podemos saber de posturas políticas, y es de lo que quiero hablarte y quiero profundizar de esto. No sin el hecho de quedar atorado en lo que tiene que ver una postura política. No, eso no me interesa, sino cuál es nuestra postura como aquellos que han conocido de Jesucristo y de su amor. Entonces, de repente así, hablando en sobremesa, algunos hasta discutiendo y poniendo un poco de énfasis con mayor tono, algo: no, yo soy de el centro, en política, de lo que es la postura del centro, porque aquí es como la forma que se mide la política. Y algunos dicen: no, es que yo soy de derecha, siempre la derecha hay que ser la derecha es cuando habla de la verdad, la derecha de que pues tú
siempre te alinees o la parte es hacia la derecha, la positiva. Pero algunos dicen, no, la izquierda, ¿no? Y algunos dicen, no, yo por eso me quedo en el centro. Entonces, algunos allí, hasta calorándose en ese tipo de juicios, ¿qué postura tienen y de dónde son? La iglesia de dónde es, los líderes de dónde son, cada congregante de dónde deben de ser. Aquí ha pasado el tiempo donde en diferentes fechas hay elecciones políticas y en todas esas distintas fechas pues, nosotros tenemos que elegir por las personas que nos están gobernando. Pero ¿cuál es mi postura en cuanto a eso? Yo puedo tomar y decir, bueno, pues yo quiero votar o quiero ejercer, en este caso, mi derecho para cualquier tipo de partido o del que yo desee. ¿Cuál es mi postura en realidad? Y de eso quiero hablarte y profundizar en cuanto a ese tema. Hablando de esa división, hablando de esa grieta, ¿cuál es el proceso silencioso de la grieta? ¿Qué sucede cuando hay una grieta en el hogar? Cuando hay una grieta en el hogar, primero empiezan a haber murmuraciones. Esas murmuraciones, murmullo, algo que no se dice directamente, sino se empieza a acusar uno, se empieza a acusar el otro. Los diferentes integrantes que hay en un hogar empiezan a acusar unos a otros. Empieza la murmuración. Es que tal persona hace tal y aquí, que, pues, pero nunca se habla de forma directa. Hablar de forma directa y personal no significa un pleito, ¿o sí? No, se puede platicar y se puede llegar a acuerdos, pero cuando se murmura es diferente. Una queja sutil que se comparte de manera privada, en lugar de resolverse bíblicamente, empieza a traer mayor problema y esa grieta se empieza a ampliar. Después de la murmuración vienen las facciones, las distintas facciones. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, cuando hay un hogar con los padres y están, vamos a llamar, dos hijos, y están los padres, de repente, ¿quieres estar con mamá o con papá? Se empieza a dar ese tipo de divisiones, ¿no? Y algunos hijos dicen, no, yo con nadie de ustedes. Y otro de los hijos dice, no, yo quiero estar con mamá. Pero, ¿cuál es la postura que llegan a establecer? Y si en esa murmuración se dice, ¿sabes qué? Es que mira, tu mamá es así, así, y ten cuidado, murmuración, división, grieta, se empieza a producir ese tipo de situación. Y esa fracción que se empieza a crear bandos internos. Recordemos esa parte que vamos a ver cuando se pelean en Corintios los discípulos, y en esa pelea empiezan a decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Se busca consolidar aliados para validar el ego. Entonces, en el hogar es ese peligro. Se empiezan a considerar aliados. ¿Cuántos están del lado del padre? ¿Cuántos están del lado de la mamá? A ver. Y parece que los padres puedan estar en una campaña diciendo, entre más adeptos tenga de mis hijos, más fuerza tendré. Se empieza a fraccionar o a faccionar a dividir en distintas partes. Después de esto, ¿qué es lo que viene? Murmuración, facciones, y viene lo que es la ruptura, la pérdida de empatía, la sospecha constante y aislamiento activo de los que están involucrados en ese hogar. Empieza a haber una ruptura. En ese reino o ese hogar hay una ruptura. Y esa ruptura, cuando una vez que se ha dado, solamente se va ampliando. Si no se corrige esa ruptura, se va haciendo mayor. Después viene el asolamiento, que es el final de ese progreso silencioso de la grieta. El asolamiento es la caída
la desolación espiritual del ministerio o del hogar, logrando el objetivo final de parte del enemigo: vivir y vencerás. Dividió el hogar y terminó destruyendo el hogar. Entonces, ese progreso silencioso debemos de tener nosotros cuidado, que no se presente, en dónde se ubica, y no permitir que se den determinadas situaciones. No permitir que se parta de la murmuración a la facción, a la ruptura, porque vendrá una sola. Y algo bien curioso que se llega a dar también entre todos los países, bueno, hay un bloque grande de todo lo que es en Norteamérica, Latinoamérica o Centroamérica, Latinoamérica. Entonces estamos hablando de ese bloque, de este continente americano, pero hay una disputa muy grande. Pero parece aquí que el hermano mayor es que aquel que en un momento se cree el policía de todo el mundo, porque dice: todo lo que es América me pertenece. ¿Sí sabes a quién me estoy refiriendo? Estados Unidos, ¿no? Y más que en Estados Unidos, me refiero aquí al gobierno que está encabezando la persona que hay, porque aquí hay cosas como diferentes. Hagan de cuenta que los gobernadores son como esos gerentes o los que están administrando un negocio, y que ellos van llevando ese negocio para donde ellos quieran, y por medio de ellos y por medio de su partido. Pero en este caso es el gobierno, el presidente de los Estados Unidos, que se cree bueno lo que es. Y esto, pues muchos hasta tienen temor hasta de hablarlo, de decirlo directamente, pero se cree la policía de todo el mundo y tiene la capacidad de señalar quién es malo, quién es no tan malo y quién es bueno. Ya pues para sus intereses, entonces dicen: yo voy a intervenir para aquellos que son malos, a su juicio y a su entender. Entonces ese gobierno que actualmente se encuentra, empiezan a incrementar muchísimos dichos y muchísimas cuestiones que tienen que ver con señalamientos de distintos países, donde un país se pelea con otro país, donde un país habla de otro país. Y no sé si te has dado cuenta, pero parecería que muchos países, para dar la fama continental y darse a conocer, o muchos gobernadores de distintos países, para hablar propiamente, buscan esa división, ese pleito, ese encono para decir: ella, aquí estoy. Y la mayoría se van en cuanto a señalar y ofender y a cuestionar nuestro país. Es bien curioso, pero son distintos países que nos cuestionan, y a través de su cuestionamiento dicen: aquí estamos. Y nosotros, como somos capaces de hablar y de cuestionar y de señalar. Pero yo te estoy hablando de todo ese bloque continental, de esa división que hay, de ese encono que hay. Pero allí, yo te voy a decir, allí se hacen grandes enemigos. En un hogar, pues sí, se empieza a dar esa división, empiezan a haber diferentes facciones, empiezan a haber diferentes luchas, pero ya después es por el puro orgullo. Después le dicen: oye, ¿cuál es tu razonamiento por el cual te sientes en esa postura de malestar? Y ya de repente dicen: bueno, ya ni me interesa, ya ni me acuerdo cuál es mi razonamiento o por qué nos peleamos, ya ni me acuerdo. Pero aquí el que tiene que ganar soy yo. Entonces ahí vale, ¿qué es? El orgullo. Ya ni se sabe ni por qué, pero es el orgullo el que tiene que sobresalir para decir: yo soy el que gano esta postura. Como hijo de Dios, ¿qué es lo que me voy a enfrentar? Y vamos a ver eso y vamos a platicarlo más adelante. ¿Qué es lo que sucede? De repente pues, veo de otros países, y otros países pueden decir: es que los de tal país son de lo peor, no son ese otro país. Pero hubo alguien que llevó a ese encono, hubo alguien que siempre llevó para hacer ese tipo de diferencias. Y desafortunadamente son los que están al frente y los que están gobernando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No hacemos caso a los que nos gobiernan? ¿Esa es la postura? No, esa no es la postura correcta. Amos 3:3, al hablar de un reino, al hablar de un hogar, también está hablando de dos personas. Es la postura que hablamos. ¿Qué es lo que dice Amos? El pasaje dice: veamos, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo.
¿Cuál es la pregunta? Y la respuesta de esto. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Nunca. Nunca van a estar juntos si no están de acuerdo. ¿Y estamos hablando nada más de dos? ¿Sí? ¿Estamos o no? Este versículo pertenece a una serie de preguntas retóricas que el profeta utiliza para ilustrar una relación de causa y efecto. En su contexto original vamos a estar explicando que así como dos personas no pueden caminar juntas en armonía si no se han puesto de acuerdo en qué dirección van. ¿Cuál es la dirección? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Hacia dónde vamos a enfocar todo nuestro esfuerzo? Pero un hogar unido, te voy a decir, nunca podrá ser fragmentado, porque no habrá manera de entre esa grieta meterse y empezar a hacer cosas negativas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Detectar dónde está esa grieta y empezar a quitar ese tipo de grieta. Esa frase de la Biblia de 1 Corintios que les mencionaba, yo soy de Cephas, porque se pelearon, muchos discípulos estaban peleando y empezaron a hacer sus bloques, sus divisiones, sus grietas, sus facciones. Yo soy de Cephas. Otros empezaban a decir, Cephas, estamos hablando ¿de quién? Cephas se le decía también, en este caso, a Pedro. El apóstol Pablo escribe en la iglesia de la ciudad de Corinto. Había divisiones y peleas entre los creyentes. Unos decían ser seguidores de Pablo, otros de Apolos, otros de Cephas, otros de Cristo. Y ya estaban haciendo sus facciones ahí, sus divisiones. Y cada uno se peleaba y decía, no, yo soy de este bando, yo soy de este otro bando. Pero Pablo, con esa sabiduría, les enseña. La iglesia no debe dividirse por líderes humanos. Y de esa frase, de aquí vamos a partir para hablar más adelante de posturas claras y posturas que tienen que ver en la Biblia. Posturas que parten del corazón de Dios, que son bíblicas esas posturas. La iglesia no debe dividirse por líderes humanos, porque el único que murió en la cruz por ellos y en cuyo nombre fueron bautizados es Cristo. Es la enseñanza que le da Pablo. Aquí no debe de haber divisiones en eso. Y ya estoy cerca de la conclusión. ¿Cuál es la solución de esto? La plática se llama ¿qué? Un solo corazón. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Juan 17:21. La unidad no significa unidad de opiniones, sino uniformidad de dirección, amor, sumisión al mismo Señor Jesucristo. Entonces estamos hablando de esa uniformidad, estamos hablando de esa dirección que Él nos está dando, estamos hablando de ese amor que Él nos da. Entonces eso nos debe de impulsar y nos debe de ayudar, porque van a venir muchas posturas, van a haber muchas narrativas de diferentes gobernantes, de distintos lugares, diferentes posturas que hagan que nos dividamos o que seamos distintos. Pero la iglesia de Jesucristo es una y única. Y esa es la iglesia que Dios viene, por la que cada uno de nosotros debemos de considerar el amor, la sumisión al mismo Señor Jesucristo. Se vence al divisor cruzando el orgullo, perdonando activamente y rindiendo los derechos personales ante Jesús. ¿Sabes? La manera más fácil de poder solucionar en la reparación de esa grieta es poder reconocer que hemos hecho algo mal, es reconocer nuestro error, es reconocer mi falta, y es la forma en que nosotros vamos a ir reparando esas grietas que se dan. Un hogar dividido no puede prevalecer. Dos personas no pueden estar juntas, no pueden caminar juntas si no están de acuerdo. Vamos a estar en pie y vamos a tener esta canción. Después vamos a hacer una oración, un solo corazón. Y recuerda esto, lo que Dios hace en nosotros. Tú eres el que has muerto por nosotros, Señor Jesús.
un calor. Creo en ti, oh bendito Jesús. Creo en ti, creo en ti, aunque otros te nieguen, igual reprobos viva. Oh Jesús, creo en ti. Creo en ti. Al mirar la belleza de tu magna creación, creo en ti. De tu vientre feliz, creo en ti. Creo en ti. Si percibo las quejas de los míseros parias que hasta ti se acercan en sus ansias de amar. Creo en ti, pues me diste tu mano cuando yo estaba solo en mis densas tinieblas. Creo en ti, porque tú eres el fuego que calienta mi alma con tu luz sin igual. Creo en ti, aunque otros se burlen de un iluso mejor.